en estos alumnos. La publicación, digamos, oficial al mundo fue en mayo del año pasado, del anteaño pasado, 2020, justamente en plena pandemia. Pero fue, digamos, una edición que obviamente contiene mucha copia, mucho copy page. Porque hay una parte, sobre todo el tercer capítulo, que no es más que una compilación de un montón de artículos y cosas en internet. Entonces, eso se considera, en otras palabras, copia. Y entonces, evitar, para evitar problemas legales sobre todo, es que vamos a editar el libro. Vamos a editar el libro. Creo que la cámara se ve. Sí, el video se ve bien, el video. Bien. Un espectador. El único espectador es en realidad el espectador que sale aquí en la página web. Bueno, el libro que estoy editando estoy editando porque, uno, recordemos, no está publicado, no está para nada publicado. Tampoco está registrado con el ISBN tampoco nada. O sea, está, digamos, lo he escrito, lo subí a internet y que lo lea por la cámara. Pero lo que quiero hacer ahora es, partiendo de ese libro, que el primer capítulo es mi vida, el segundo capítulo un poco el desarrollo del pensamiento, que ya entre la fecha que se publicó ese libro hasta la actualidad ha mejorado, y también eso va a ser agregado en este transcurso. Eh, la parte del tercer capítulo es un copy-paste, porque es, en otras palabras, una compilación de artículos de Metapedia, de otros sitios web que incluso ya no existen o han sido eliminados, pero que son parte al final inspiradora sobre todo de la idea como tal, ¿no? De la idea de la cosmovisión. Ahora, ya, en la parte del cuarto capítulo es ya la explicación de la cosmovisión como tal. El quinto capítulo es una interpretación un tanto poética de cómo debería ser el mundo y de cómo es que es. Y bueno, el sexto capítulo ya son agradecimientos que la perspectiva que tenía yo y cuando creé el libro, cuando escribí el libro, era hacer un agradecimiento individual. O sea, me refiero una página entera, por ejemplo, dedicada, por ejemplo, a Michal Oleakos, de representante de Amanecer Dorado en Grecia, por ejemplo, ¿no? Una página completa para él nada más. Una página de agradecimiento para los creadores de Metapedia. Pero simplemente resultó en un renglón mencionándoselo, más que todo por una cuestión de que para los tiempos de pandemia, cuando la situación aparentemente iba a ser 2 semanas de confinamiento, 15 días, y luego iba a volver ya a la normalidad. Esa era digamos, la idea. Pero luego se dijo no, que iba a ser otros 15 días, y bueno, ya vamos más de 2 años, bueno, casi 2 años ya, yendo por los 2 años ya, del tema del confinamiento. Aunque hemos vuelto parcialmente a la presencialidad, por lo menos en las universidades peruanas, no lo ha sido del todo, ¿no? Entonces eso se tiene que tener en consideración. Y bueno, en ese transcurso, antes de que se me acabe el tiempo a que ya vuelvan, digamos, ya o comiencen las clases virtuales, es que apresuré terminar el libro. Pero obviamente, incluso en el tema de la interpretación de la cosmovisión como tal, en el tema de los agradecimientos, en el tema del quinto capítulo, que lo vamos a leer ya posteriormente para poder irlo editando y agregando nuevas cosas, sinceramente quedó incompleto. Y eso es lo que me lleva pues a mí desde ese entonces, estamos hablando mayo de 2020, a tomarme un tiempo para poder editar el libro y publicarlo ya como tal oficialmente en el Registro Nacional, en la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Y con todos ya los temas de derechos de autor y demás. Pero desde esa época hasta ahora ha pasado ya todo 2021 y no lo he terminado todavía. Lo que sí he hecho es hacer algunos manifiestos, el manifiesto 1, el 2, todavía desde finales de 2020, octubre de 2020 estoy terminando el manifiesto 3, no lo termino todavía, no lo termino de editar, porque en realidad ya digamos que las ideas principales están ahí. Algunas teorías políticas nuevas, teorías jurídicas nuevas están ahí,
a medias, hechas a medias, no están terminadas todavía. Y eso de una u otra manera ha generado pues cierta demora. Lo dejé para la siguiente semana, ya pasó todo 2021 y aún no terminó nada. Pero bueno, ya a través de este medio de comunicación de TWHPT Media, a través de Twitch y también la página web como tal, dije, bueno, ¿por qué no voy a grabar? Y no solamente muestro al final el resultado que vendría a ser el libro, sino también el desarrollo, el proceso de cómo es que fue editado, de las ideas que fueron y vinieron y que al final resultó pues en un libro, ¿no? Eh, este video obviamente también va a ser subido a YouTube, así que no solamente serán los 15 días que se quedan normalmente en Twitch o 2 semanas que se quedan en Twitch, sino también va a ser subido a YouTube para que ya luego pueda ser visto incluso la edición de este libro que lo he denominado Mi Cosmovisión CVV Cruz. O si es que el nombre ya está ocupado, pues la cosmovisión de las mentes humanas libres de CVV Cruz, que serían mis iniciales de Cecilio Bernardo Venegas con V Cruz. Y voy a también a explicar un poco mejor también el tema de la cosmovisión como tal. A ver, la calidad del video no es tan buena, pero lo importante es lo que se muestre a través de este video y es más que todo pues la idea como tal. Ya pasó un año, ha pasado un año. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Mi cosmovisión. El logo de la portada es el que está aquí. Es este de acá. Este de acá. Solo que es con un fondo blanco. Es con un fondo blanco. Esto de acá está en la página web de TW, en la sección de otros. En la sección de otros hay un apartado que dice libros. Y ahí está incluso para poder descargar el libro sin editar, obviamente. Sin editar. Van a encontrar que hay un montón de plagio. Lo único, digamos, muestra de que yo lo escribí es que en la portada aparece mi nombre. Pero de ahí a otra cosa no. Entonces, eso tiene que tenerse en cuenta. Es un libro sin editar. Aquí está mi cosmovisión, pensamiento humano libre. Venegas Cruz, Cecilio Bernardo, CBV Cruz. CBV Cruz. Vamos a pasar a leer ahora el libro, o cómo es que iniciaría el libro para una de esas, para poder ir editándolo. A ver, vamos a buscar el Word. Ya es este de acá. A ver, vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar a que cargue, ok. Mi cosmovisión, pensamiento humano libre. Venegas Cruz, Cecilio Bernardo, mi cosmovisión, pensamiento humano libre. Dice, mentes humanas libres, que la memoria no les atañe el recuerdo del pasado aquel en el que sus voluntades se aunaron por la libertad. Eso me gustó demasiado. Acá hay una parte que es el prólogo. Esto sí, vamos a leerlo. Igual para que quede de una u otra forma como una especie de audiolibro de la edición. Dice, prólogo. El momento es el que tenemos, el pasado es prólogo. William Shakespeare. Esta es una frase de William Shakespeare. Y estas palabras a continuación ya son mías, y dice así. El libro fue concebido originalmente como una forma de hacer valer el derecho universal de la libertad de expresión y pensamiento, respetando en la medida de lo posible a los demás. Advierto al lector que lo que está a punto de leer en este libro son ideas y hechos que confluyen en el revisionismo y en una opinión disidente a la sinarquía, y perspectiva de cómo es el mundo y de cómo debería serlo, por lo que no es la verdad absoluta ni mi verdad definida. Incluso las cosas más esenciales, aunque prácticamente iguales, se interpretan de distinta manera de acuerdo al tiempo y al espacio. En ese margen de ideas, todo aquí es relativo y fuera de este es eterno. Esta última frase que ha aparecido aquí representa una parte esencial de la cosmovisión que este, tienen que tenerlo en cuenta en el futuro, cuando voy a explicar en el futuro. El tema sobre todo de la cosmovisión y todo lo que ya he venido plasmando hasta la actualidad.
Pero este último renglón de la parte del prólogo que dice, en ese margen de ideas, todo aquí es relativo y fuera de este es eterno. Eso grábenselo bien. Sé que aquí nadie está escuchando, apenas sea un espectador, pero bueno, de todas maneras, ya en YouTube aparecerá y si la gente lo escucha o si se toma el tiempo de hacerlo, pues fenomenal, fenomenal. Pero eso, quédense en su memoria esta frase. Todo aquí es relativo y fuera de este es eterno. Esa frase va a significar demasiado en el futuro. Mi inspiración fue en esencia la humanidad, en sí misma y como tal, tanto los logros como el caos de sus acciones y reacciones. Mi proceso de vida influyente en sí mismo a la futura visión concluida me llevó a escribir estas páginas donde resalto, es sólo mi perspectiva de las cosas, desde mi nacimiento hasta la actualidad. Las inspiraciones ideológicas y cuyas cosmovisiones deliberaron en hechos y circunstancias, que espero el mundo pueda leer y analizar, sin prejuicio ni abstinencia, pues es, al fin y al cabo, un regalo para la humanidad. O sea, en otras palabras, estoy como que regalando mi cosmovisión. Esto fue escrito, señores, en Huanchaco el 2 de abril del 2020. El 2 de abril de 2020. Hace casi 2 años. Enero, febrero, marzo, abril. Claro, más o menos un año, 8 meses. 2 de abril de 2020. Entonces, lo que prácticamente aparece en este libro, que estamos ahorita verificando para hacer la edición y ya luego la posterior publicación, fue escrito hace más de un año. Casi 2 años ya, casi 2 años. Continuamos. El tema de la introducción. Vamos a leerlo. Desde que tomé conciencia de los hechos que acontecían a mi alrededor, siempre tuve la idea, aunque vacía en un inicio, y luego ya en una cada vez más fundamentada y con algo que expresar, de escribir un libro. Donde no solo muestre un libro, donde no solo muestre los hechos tal y como nos lo contaron, sino tal y como sucedieron. Escribir mi perspectiva del mundo y de cómo debería ser un mundo en donde la humanidad pudiese coexistir en paz, armonía y felicidad. Esto último, nada utópico cuando lo creí posible. Hay que entender esto acá viendo un paréntesis, tendría pues 8 o 9 años. Continuando. Pero tras mi crecimiento natural y reflexiones consecuentes, llegué a comprender que aquello resultaría a corto plazo, incluso a largo plazo, más difícil de lo que esperaba, y hasta para algunos imposible. Haciendo un paréntesis ahí. Tras varios intentos fallidos de escribir un libro, por no encontrar una idea base para visualizar el futuro, el tiempo pasó y desde que me inspiré a realizar tal obra ya habían pasado más de 15 años y ya era 2020. Hay que recordar que esta obra, este libro, mejor dicho, fue en 2020. Ya estamos 2022. 7 de enero de 2022, son 12 y 19 aquí por lo menos en mi reloj. 7 de enero, ya no han pasado 15 años. Desde que se editó este libro ya pasó un año 8 meses más. En otras palabras, ya pasaron como 17 años, más o menos. Ahora, siguiendo con la introducción. Dicho año inició siendo como cualquier otro, donde las familias, o por lo menos la mayoría de estas, se regocijaron en unión, paz y felicidad. Compartieron quizá los últimos momentos sinceros antes del desastre. ¿Por qué? 1-2 de enero 2020. Al tercer día, los medios del mundo anunciaban con total incierto la posible tercera guerra mundial. Estados Unidos de América había asesinado a un alto oficial de las fuerzas de Irán. El mundo asustado y los países de habla hispana tomándolo a la broma, ya saben la cantidad de memes que hubo esa época, avisorando el peor de los desastres que podría ocurrir. El conflicto no llegó a mayores, por lo menos hasta el momento en que escribo estas líneas. Ojo, esto más o menos cuando escribí estas líneas fue a ver, fue el 8 de abril 2020, también en abril 2020. Así que por lo menos hasta que yo escribía esto no había pasado nada. Estamos 7 de enero de 2020, no ha pasado nada tampoco. Y eso es algo bueno, y eso es algo bueno. A ver. Dice, el mundo tuvo la esperanza de poder respirar tranquilo un día más. Cuando el mundo creía que nada más malo podría ocurrir, la siniestra noticia de un virus mortal descubierto en diciembre del año anterior, o sea 2019, en diciembre,
pero con consecuencias mortales inimaginables en el mundo moderno, o más que todo contemporáneo en el mundo actual. Recién a partir de este año, al parecer el gobierno de China, lugar donde se originó oficial el caos, abro paréntesis Busan, cierro paréntesis, ocultó al mundo la existencia de esta catástrofe, censurando y arrestando a los médicos que lo alertaron. Los estados en un primer momento, por la falta de conocimiento, no tomaron precauciones. Cuando se supo y se tomó la acción, gran parte del pueblo europeo, Italia por ejemplo, no acataron la orden sanitaria hasta que las filas de contagiados y muertos comenzaron a ser tan grandes que ya nada parecía ser peor. En Latinoamérica, algunos prefirieron la economía antes que su sociedad, y eso es cierto, cosa que desde una perspectiva objetiva, y quizá cruel, económica, no está nada mal, pero desde una perspectiva subjetiva es cruel e inhumano, en efecto. Pero, aquí abriendo un paréntesis, ahora que hago reflexión de esto, la verdad es que estas personas que pensaron de esta manera cruel e inhumana, pensaron a largo plazo. Porque si se gastaba todos los recursos en un país tercermundista, no primermundista, tercermundista, todos los recursos, o la mayoría de estos, ¿qué iba a pasar luego de eso? De repente toda la gente, sí, qué bien que el Estado haga todo lo posible por salvarnos, pero ¿y luego? Tú sabes que la gente nunca está contenta. Cuando le das algo, bien. Y si luego no le das, mal. Y es un problema. Ahora, en el Perú, el presidente de turno, en ese entonces estaba Martín Vizcarra, decretó el 16 de marzo el estado de emergencia por 15 días. 15 días. Al tercer toque de queda nocturno, o sea, al tercer día, dice, espérense, 16 de marzo, el estado de emergencia por quince días. Ahí está, el 16 de marzo. El estado de emergencia por 15 días. Al tercer día, el toque de queda nocturno. En efecto, aquí está. Fue 15 días, estado de emergencia. Se declaró el 16 de marzo 15 estado de emergencia. Pero al tercer día de haberse declarado el estado de emergencia, se declaró el toque de queda nocturno. O sea, si ya de por sí estábamos en estado de emergencia, el tercer día aparte había toque de queda nocturno. Empezaba, recuerdo, en esos tiempos empezaba 8 de la noche hasta como las 7 de la mañana, si no me equivoco, 8 de la mañana, no me acuerdo, creo que a 12 horas de toque, si no me equivoco, si no me equivoco. Finalizado estos, finalizado esto, otros 15 días, así es, porque primero dijeron 15 días, otros 15 días y luego otros 15 más. Multas y sanciones para los que no acatasen, y eso fue una realidad. Los contagiados y muertos primero no eran alarmantes, eso es cierto, pero tras unas semanas estos ya se contaban en cientos y luego en miles. Algunos, contra toda ley, preferían seguir trabajando. Informal la mayoría, se entiende parcialmente eso. El gobierno les dio bonos para ayudarlos, pero no todos los recibieron y ello provocó hambre y descontento, pues, ¿no? Porque hay que entender que quizás el Estado no está preparado para una pandemia y cuando revisó sus registros a ver quiénes no tienen, ya, todos esos no tienen, pero esos registros no están actualizados, no estaban actualizados obviamente. Esos registros eran de un censo que se había realizado años antes. Entonces, entre esos años antes y ese momento, que era la actualidad, en ese momento estamos hablando de abril de ese año, perdón, marzo de ese año, muchos habían o mejorado su situación o muchos también se les había empeorado la situación. Y entonces, ¿eso qué generó? Generó cierta desigualdad porque algunos que no necesitaban quizá recibieron un bono, pero también hubo otros que no tenían porque les había ido mal en ese tiempo en el que tenían y en el que ahora ya no tenían, que obviamente no recibieron esa ayuda y obviamente el Estado tenía la culpa. Obviamente hubo ese descontento. Ahora, para mí así seguimos, para mí culpar al presidente no es una opción, pues en mi caso el Perú, aunque no fuese elegido, ¿por qué? Porque el presidente era Martín Vizcarra en ese entonces, pero el presidente que fue elegido fue Pedro Pablo Kuczynski, por un tema de corrupción pasó Martín Vizcarra. Luego se lo vacaron, ya después de este libro, más o menos a finales de ese año, 2020, lo vacaron, pasó Merino, y luego pasó, ¿cómo se llama? Sagasti, y ahorita que ya ha habido cambio de presidente por el tema de las elecciones, que entró Castillo. Pero bueno, seguimos. Dice, para mí culpar al presidente no es una opción, pues en mi caso el Perú, aunque no fuese elegido, la humanidad en sí misma no eligió tampoco padecer una pandemia de escalas mundiales. Pero lo que sí eligió fueron sus acciones y deberá soportar las consecuencias. Y bueno, eso de ahí es una apreciación
creo yo, más que subjetiva es objetiva. Porque, ok, está bien, es decir, ya, no te elegimos, porque decían eso, no, no hemos elegido a Vizcarra, que no sé cuánto, ok, pero ¿qué quieres? Que regrese Pablo Kuczynski por todo el escándalo que ha habido? No, pues, ya, él, está intentando de solucionar todos los problemas. Hay que tener una pandemia, un país tercermundista no está preparado para afrontarla. Es una pandemia que llegó mundial, entonces, llegó mundial en un momento que no se esperaba, pues, obviamente que de una u otra manera iba a haber cierto cambio. Y además, cuando en el Perú el sistema médico, bueno, quizás hace mucho tiempo, pero por lo menos incluso antes de pandemia, cuando el sistema médico en el Perú estaba bien, nunca lo había estado. Entonces, a ver, ya, está bien, no elegiste al presidente, estamos hablando abril 2020, marzo 2020. Ok, no elegiste de repente no elegiste a Vizcarra, pero sí estás eligiendo tus acciones. Te están diciendo, oye, es una pandemia, oye, te puede matar. Utiliza mascarilla, no quieres, culpas a una conspiración internacional, judío-masónica comunista internacional. Bueno, pues ya, no me vengas acá con cojudeces de que, de que las cosas están yendo mal. A ver, sí, pues, en parte es culpa del Estado, pero en parte también es culpa tuya, o sea, es culpa de ambos, es algo recíproco. No es eso decir, oye, no, la corrupción está en la política, o sea, los políticos, los congresistas son corruptos. A ver, tú como persona también eres corrupto, de una u otra manera, también lo eres. Y te justificas en esas otras personas. Entonces, no tiene mucho sentido esa lógica de decir, no, en el Estado están los corruptos, en el Congreso están los corruptos. Quizás por un poco la mayoría de eso uno, pues por el tema del chiste se ríe, sí, ja, ja, ja. Pero, a ver, todos somos corruptos en todo caso. La corrupción no es solamente dinero, también implica valores. Y no solamente el valor del tema de la honestidad, sino también implica muchos otros valores. Y la interpretación que estos dé de acuerdo a las sociedades van a implicar una determinación de corrupción o no. Ahora, seguimos leyendo. En cuarentena se encontraba el mundo sumido en sus hogares y sus casas, con el fin de parar la expansión del virus, en cuyo tiempo yo me quedé varado en medio de los demás. Y fue ahí cuando decidí comenzar la escritura de este libro. Más tiempo para redactar, más tiempo para volver a reflexionar y concluir. Y sin olvidar mis deberes en casa, inicié sin vacilo ni estrés. Cuando escribí esta introducción, solo pensaba una cosa, mostrar al mundo mi cosmovisión. Y acá hay una frase que está entre comillas que dice mi en base a sus. Mi en base a sus no es más que otra cosa que mi cosmovisión en base a la historia misma. O sea, lo que yo creo es o ha surgido en base a todo lo demás, a lo que me rodea. O lo que me rodea da como resultado este pensamiento, esta idea, esta cosmovisión. Que no es lo mismo idea, pensamiento y cosmovisión, ojo, no es lo mismo, pero da como resultado ideas, da como resultado pensamientos y dio como resultado esta cosmovisión. Eso es mi en base a Sus en este caso. Por eso dice, Sus es la humanidad, el medio que me rodea, la humanidad, toda la humanidad. Las naciones, las culturas, las costumbres, tradiciones, valores, interpretaciones de esta, la aplicación de estas, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no entendieron esto último, lo entenderán si se atreven a continuar leyendo. Hay que entender que cuando yo escribí mi en base a sus, y pese a que coloqué esto, cuando se editó al principio el libro, luego al final no coloqué la explicación del mi en base a sus. Porque quise terminar lo más antes posible y al final no coloqué la explicación del mi en base a sus. Lo están los que, bueno, no hay nadie aquí expectando, pero ya luego cuando lo verán en YouTube, si es que lo ven en algún momento, en algún futuro, se darán cuenta que mi en base a sus es eso. Esta cosmovisión que salió, digamos, de mi persona, pero en base a el medio que me rodea, la humanidad como tal. A ver, seguimos leyendo. Seguimos leyendo y dice, contenido relativo y referente a la primera entrega virtual a la humanidad el 17 de mayo del 2020 a las 3:25 de la mañana. Correcto. Esta fue la fecha y hora en el cual este primer libro sin edición se presentó al mundo. El primer libro sin edición está en la página web, se puede descargar a través de la sección otros, libro, ahí hay una opción para descargar. Dice, este libro contiene primeramente mi autobiografía, en el capítulo 1, donde muestro a mi familia y a mí, desde lo personal,
lo histórico, lo religioso y lo tradicional. Un montón de cositas. Muestro las dos opciones que un día consideré para el mundo, luego mi proceso ideológico en el capítulo 2, desde niño hasta ahora, el revisionismo que influyó en la gran conclusión a la que llegué, la parte 3, y mi cosmovisión como resultado de esa, la parte 4. Tras esto doy a conocer cómo es la humanidad y cómo es que debería ser el capítulo 5 y al final del todo realizo menciones honoríficas y especiales a personas que voluntaria o involuntariamente influyeron en mi resultado ideológico, que es el capítulo 6. Que ya en esta edición voy a hacerlo tal y como tenía pensado desde un inicio, que es prácticamente una página por persona. Esta entrega, o sea, la edición, mejor dicho, el primer intento de edición, porque la primera edición sin editar, o mejor dicho, el primer éxito del libro sin editar fue el 17 de mayo de 2020. El primer intento por editar el libro fue el 12 de diciembre del 2020. Contiene en sí una edición, dice acá, en propias palabras del autor, en caso de mención de terceros se encontrará debidamente citada bajo las normas APA. Cualquier reclamo que cualquier ser humano considere a juicio propio, subjetivo u objetivo deberá solo dirigirse al autor. Y esto fue un primer intento de edición del libro, que al final no se concretó para nada. Estamos ya 7 de enero de 2022, más de un año de esto, y no se ha concretado. O sea, esto fue un intento de inicio. Creo que se editó algunas cositas, pero mínimas, y la mayoría no se hizo. Se comenzó a leer así como ahorita, luego me aburrí y dije, para esta semana continúo, mañana continúo, tal, nunca lo hice. Hasta ahorita. Quién sabe si también me paro aquí. Ahí está. Ahora, cuando se editó esto el 12 de diciembre de 2020, dice, esta entrega, iniciada el 12 de diciembre de 2020, contiene en sí, dice, una edición en propias palabras del autor. En caso de mención de terceros, se encontrará debidamente citada bajo las normas APA. Cualquier reclamo que cualquier ser humano considere a juicio propio, subjetivo u objetivo, deberá solo dirigirse al autor. Sin prejuicio ni abstinencia, resalto estas palabras. Y aquí hay una especie como de, como que desarrollo en el tiempo. Dice, 8 de abril de 2020 fue escrita la introducción original. El 12 de diciembre de 2020, la introducción editada por el autor. ¿Cómo hacer las comparaciones de la introducción, ahora digo, entre la original y la antigua? Eso es completamente fácil. Para el tema de la introducción original, como ya este es el, digamos, el Word de la edición, si quieren hacer la comparación, lo único que tienen que esperar, o sea, es descargarse ahorita el libro sin editar, que está en la página web, en la parte de otros en libros, y esperar a que salga esta nueva edición que se intentó, que se editó, por lo menos el tema de la introducción se editó el 12 de diciembre de 2020. Ahí se edita la introducción. Creo que se agrega algunas cositas, si no me equivoco, sobre todo en temas de tiempo, de perspectiva de tiempo. Y yo imagino que incluso siendo el día que estamos hoy, 7 de enero de 2020, va a haber nuevas modificaciones para la introducción. Así que de todas maneras todo esto va a salir igual en el libro al final. El 13 de marzo del 2021 hay un reporte del autor, donde yo mismo reporto, que dice que todo parece ir bien. 13 de marzo del 2020. Todo parece ir bien en respecto a la edición. Parece que ese día recordé de nuevo que tenía que editar el libro y lo intenté de nuevo y coloqué este reporte de autor. Luego, el 10 de septiembre del 2021, el año pasado, otro reporte del autor donde yo digo que se iniciará la edición real del libro. Ahora sí, lo voy a intentar de nuevo editar el 10 de septiembre de 2021. Señores, estamos 7 de enero del 2022. Ha pasado septiembre, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero. Ha pasado 4 meses, casi 4 meses ya por 3 días nada más de diferencia. 4 meses y digamos que ahora sí vamos a volver a intentar. Así que lo que vamos a hacer acá en esta parte es colocar 07 01 2022 espacio reporte del autor, coma, inicio bajo, inicio de edición, vamos a ponerle bajo supervisión de la comunidad por transmisión en vivo. Ya está, por transmisión en vivo.
Esa va a ser el otro reporte que va a quedar a la posteridad del 7 de enero del 2022. Otro intento, creo que sería el tercer intento de edición del libro de nuevo. Dice, sí, como dice, como cuando dices que lo vas a hacer y pasan meses, sí pasa, en efecto sí pasa. Acá como decía, el primer intento fue el 12 de diciembre de 2020. Luego fue el 13 de marzo de 2021, el 10 de septiembre de 2021 y ahorita el 7 de enero del 2022. Ya pasó un año, 8 meses desde que escribí el libro y dije voy a editarlo, voy a editarlo, voy a editarlo. Nunca lo terminé de editar. Ahora hay otro intento nuevamente de edición 7 de enero de 2022. Continuamos, continuamos leyendo. A ver, vamos al capítulo 1. Inicios, autobiografía. Esta vendría a ser la página 17 ya del libro. Autobiografía. Del ámbito personal. Vamos a leerlo todo. Si encontramos algo que podría faltar, lo agregamos. Del ámbito personal. Nací el 26º día del 10º mes, 14 meses antes del gran cambio de milenio. En otras palabras, nací el 26 de octubre de 1998. Día en el que se firmó la paz entre Perú y Ecuador tras una larga disputa territorial que incluyó 3 conflictos armados y una invasión por parte del Perú, ganándose las felicitaciones del mismo Hitler por ser los primeros en el mundo en usar la fuerza aerotransportada en un acto de guerra en 1941. A mi madre, por verla toda decaída, sus jefes le dijeron que debiera revisarse al médico, cosa que tercamente hizo y como era feriado fue convencida. Fue atendida en la clínica del doctor Suta, que queda al frente donde mi madre trabajaba y trabaja hasta la actualidad. Según la historia, según la historia que se cuenta, el doctor le dijo a mi padre que solo podrían salvar a uno y que eligiera. Él insistió a los dos. Al final los dos nos salvamos, aunque yo al principio no respondía. Tras unos intentos del doctor respondí viví. Continuamos. La imaginación y la introversión desde niño crearon en mí mundos inexistentes pero reales para mi conciencia, continentes y naciones en guerra y en paz, su administración como Dios y Rey de las que recuerdo dentro del mundo, de la imaginación, el gran continente llamado, para ese entonces creo que tendría, creo que 7, 8 años, Tambarisupi, dentro del cual existían 5 naciones, de las cuales casi no recuerdo, por el tiempo que ha pasado. En aquellas épocas del paso, incluso a mi inicial adolescencia, creé un tribalismo entre la creatividad y la imaginación, queriendo retribución por esta última. Quizá no entendía sus significados o me parecía más interesante esta última, no lo sé. La imaginación en mí perduró con el tiempo, pero en el proceso liberé esta a la realidad, provocando divisiones y hasta burlas, pues liberar tu imaginación hacia el mundo real puede resultar fatal, en especial si el resto no hace lo mismo. Naciones y seres de otras galaxias y universos distintos y distantes, y llegada desde más allá de la frontera del universo por el recuerdo mismo de la conciencia o de la imaginación. Me gustaba mucho mirar y observar documentales de historia bélica y de las grandes y antiguas culturas, tecnología y tratar de entender las economías del mundo, como sus respectivas administraciones de Estado. Ello me llevaría en un futuro a descubrir el revisionismo y cambiarme a mí mismo para siempre, tanto mi forma de pensar como de escribir, como de percibir el mundo. La historia misma me enseñó que no todo lo que se dice oficialmente será cierto, así sea repetido 1 millón de veces. Del ámbito familiar. Bueno, hasta acá no veo nada de derechos de autor que se esté vulnerando, así que vamos a dejarlo tal y como está. Del ámbito familiar. Mi padre, un ordinario, entre comillas, y digo ordinario porque él tiene el título de profesor ordinario. Entonces, no es que esté insultando algo por el estilo, sino que él tiene el título de docente ordinario por la Universidad Nacional de Trujillo. Así su medalla es docente ordinario. O sea que trabaja directamente para la universidad. Si fuera extraordinario, sería visitante, en este caso ordinario. Por su medalla de docente de la Universidad Nacional de Trujillo y director del Rafael Narváez Jaenillas, y mi madre una docente del referido colegio en las áreas de personas, familias y ciencias humanas. A ver, ya, ok. Mostrar el nombre del colegio podría ser podría tener, a ver, 34 minutos. Bueno, está bien, 34 minutos.
Mi madre, una docente del referido colegio de las áreas de personas, familia, relaciones humanas, educación ciudadana y cívica. La dueña del colegio, la madre para algunos estudiantes y la mala para otros. Ya, muy bien, acá hablamos también, bueno, todos estos son temas de historia, de contumazá por el tema de mi bisabuela. Eh, Esto es 2014-2015. Así es. A mi bisabuela, la muerte de mi bisabuela, hasta su muerte a los 101 años en el 2015. En el 2015. Mi abuela Isabel, hija de mi bisabuela, me prepara hasta la actualidad sopa todas las noches. Bueno, hasta la actualidad de la escritura de este libro, porque ya ahora ya no. ¿Por qué? Ya luego vamos a decir por qué. Y bueno, ¿por qué? Porque en realidad me dio COVID, me dio el COVID-19 a mediados de 2021, perdón, 2020. Entonces eso generó un poco el alejamiento y ya con el tiempo se fue perdiendo esa costumbre. Esta parte del libro, esta parte del libro está basado de una u otra manera hasta marzo del 2020. Entonces acá hay cosas que yo hablo, por ejemplo, y digo, por ejemplo, me preparaba la sopa todas las noches. Ok, pero esto era hasta marzo de 2020. El problema es que tengo en todo caso que especificar que esto es hasta marzo de 2020. Porque si no especifico hasta marzo de 2020, la gente puede pensar que hasta ahora eso sigue pasando. En efecto, en efecto. En eso lo voy a hacer en todo caso, haré una acotación al principio de que algunos de los escritos fueron hechos a tal fecha y otros escritos fueron agregados tal fecha, para que no haya ese tipo de confusión. Porque si no, va a haber aquí un problema. Va a haber un gravísimo problema aquí. Eso. A ver. Bueno, acá se muestra un poco ya mi familia. Y acá. De mi etapa escolar. Aquello como de mi etapa familiar, de mi etapa escolar, de mi etapa universitaria. Y así voy llegando, termino el primer capítulo y voy hasta el capítulo 2. En el capítulo 1, lo que sí en todo caso revisaría demasiado, porque más que todo de que ubicaciones, sería el tema de nombres. Sería el tema de nombres. Hay quienes, por ejemplo, acá vecina Luisa, ya, pero acá por ejemplo una coma. En el sitio donde yo he colocado, nombres completos de personas que obviamente no me han dado permiso para que las publique. Entonces, esos nombres van a ser como que puestos solamente, mejor solamente colocar o uno de sus nombres, que puede ser cualquier persona, o colocar una inicial. Ya a la actualidad ya no son menores de edad, así que eso en parte es bueno. Eso en parte es bueno. Vamos a ver, por ejemplo, cuando acá está su primer nombre nada más. Solo está su primer nombre. Sobre todo eso. Los nombres igual los demás. Los nombres de los colegios. Algunos colegios ya no existen. Por ejemplo, el Colegio Educativo Particular Virgen del Rosario, que yo estoy en 2006, ahí ya no existe. Desde antes de pandemia dejó de existir, así que ya fue. Pero el tema de nombres, sobre todo cuando llega la etapa universitaria, no, la etapa escolar, secundaria, tengo que tener en cuenta porque esto va a ser de una u otra manera un problema luego. Así que eso sí tengo que revisarlo. Un poco más por ejemplo, acá no, acá estoy colocando simplemente el nombre nada más, no coloco el apellido y nada por el estilo. A ver, por acá, por acá, por acá. Bueno, este es mi apellido, así que no hay problema. A ver, ok, eso tampoco. Ok, acá hay un tema. Acá hay un tema. Acá hay un tema que coloco bueno, un supuesto hecho, un hecho en realidad de un hurto que pasó cuando estaba en tercero de primaria, en donde coloco prácticamente cuál hubiese sido el posible autor del delito y coloco un nombre.
Creo que este nombre debe ser eliminado. En vez de colocar ese nombre, colocar mejor mi compañero o mi amigo en ese entonces. Porque si coloco el nombre, en todo caso, a ver, dice acá, por ejemplo, el nombre dice, estaba sentado hacia adelante mío. Dice, yo obviamente atrás. En el centro adelante estaba el chico que llegaba temprano y atrás estaba la chica tal. Y hacia el lado de la puerta adelante estaba tal chico y atrás el otro chico. Cada uno de nosotros teníamos una carpeta donde la mesa era con zona debajo para guardar cosas. Debajo de la mesa yo colocaba mi mochila y cerca de mis pies y el otro compañero sentado delante. Colocaba su mochila para el lado de su silla, prácticamente al lado de mi mochila. Y según un descuido mío, yo coloco siempre un quizá, por una broma de niños, el CD fue colocado por su persona en mi mochila, provocando tal desenlace. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero, por cuestión de seguridad, lo mejor sería reeditar esta parte. En vez de colocar el nombre de la persona, estaba sentado hacia delante mío, voy a colocar mi compañero de delante o colocar, a ver, a los alumnos hacia el frente. Ya. Seis en el aula, 5 hombres y una mujer. El aula era pequeña, hacia la pared estaba la pizarra, junto a ella la historia del docente, los alumnos hacia el frente. Izquierda, derecha, hacia el lado izquierdo, hacia, hacia el lado izquierdo, delante, estaba mi compañero, yo detrás, obviamente detrás, en el centro, en el centro de adelante estaba el chico que llegaba temprano, ya, el chico que llegaba temprano, y atrás estaba la chica tal. Y hacia el lado de la puerta, y hacia el lado de la puerta, adelante, estaba el otro chico y atrás el otro chico. Cada uno de nosotros teníamos una carpeta donde la mesa era una zona debajo. Está mi compañero tal. Ok, acá coloco nombres. Coloco arriba no, no coloco. Pero bueno, vamos a colocarlo en todo caso, vamos a reeditar esta parte para que una forma tenga ahí sentido. Ya, listo, listo, ya. Bueno, eso se queda así. El nombre voy a colocarlo. Al final sí, creo que lo voy a colocar porque de una u otra manera al final se va a saber quién es. ¿Cuántos se llamarán así también? Ya. Recuerdo una vez que nos fueron a vacunar. Los niños de inicial y primaria de primero, segundo grado lloraban y sus padres los iban a consolar y alentar para que se dejaran vacunar. Yo todo normal. Es un recuerdo que tengo. Es un recuerdo que tengo el año 2006. Se recuerdo cuando nos llevaron al biohuerto, que era un descampado en ese entonces que tenía el director por las lomas. Sí me acuerdo, claro, quedaba por las lomas, por las lomas de Huanchaco, entraba por un lado. Me dieron, me acuerdo, una parcela y la idea era sembrar ahí. Así, la idea de eso fue, nos daban una parcela, nosotros sembrábamos ahí lo que sea, y ya. Y esto era si no me equivoco, era todo primaria, porque el colegio era hasta sexto de primaria. Yo estaba en tercero en ese entonces. Pero luego, simplemente por un acuerdo de los padres, se quedó que sea únicamente para quinto y sexto. Bueno, por eso, sin embargo, tras una decisión posterior de los altos directivos del plantel, se decidió que solo iban a asistir los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. O creo que solo los de quinto y sexto. Bueno, no sé, no me acuerdo bien. Recuerdo que una vez jugando en el Parque Corazón, eso es, claro, donde se encontraba el colegio hacia arriba, 1 o 2 cuadras hacia arriba, cruzando la pista. Dice, con mis amigos, dice, recuerdo que una vez jugando en el Parque Corazón con mis amigos, pero no entré a la zona con cemento.
Ya, este pero creo que estaría de más. No entré a la zona con cemento, sino entre los árboles que estaban plantados en el costado de la escalera que conducía a la iglesia, coma, porque hasta ahora es esto, que conduce a la iglesia, jugando a que nos atrapaban con los de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Unos docentes nos vieron y nos gritaron, alegando que nos podíamos golpear. Bueno, se entiende la preocupación. Yo en ese entonces no lo entendía, era un niño, pues decía, no, pero ¿por qué no nos dejan jugar? Se entiende porque, bueno, uno ahora ya es adulto y se da cuenta que bueno, si tienes a cargo a niños y alguien se golpea, al final el responsable vas a ser tú, o el director en este caso. Y si es responsable el director, luego lo vas a hacer tú por una cuestión descendiente, cuando los padres se vayan. Yo agarré mi Kazaki para que no me vieran, y para que no me vieron, y para que no me vieran que yo también estaba implicado, me tapé la cara y me fui a una zona donde no me veían para luego salir como si nada pasara. Ahí nomás acabaron el recreo. Ahí nomás. Ahí nada más acabaron el recreo, o el break también que se llama ahora, y nos regresaron a nuestras aulas. Dice, recuerdo que en esa época, y recalco en que las concepciones en el espacio por el tiempo son relativas por lo que diferirán incluso dependiendo de la percepción del sujeto o el grupo de estos, se creía entre los alumnos, te digo yo, de primaria, te digo yo hablando del autor hacia los lectores, si había un evento de concurso de baile y bailaban, esto sí recuerdo perfectamente, una percepción, creo yo, completamente estúpida, que si por ejemplo había un concurso de baile, como dice acá, y bailaban mujeres, todos los hombres, por una cuestión de, digámoslo así, de inercia, no sé, de, de tradición, tenían que abrir la boca y quedarse así, y pasmados, ¿no? Por defecto, como dice ahí, de mantener la boca abierta, cosa que visualicé. Y en ese entonces era medio borrego, ahora ya no lo soy tanto, no lo soy en realidad, pero en ese entonces pues tendría 8 años, quizás 7 8 años, y para no dar la contra al grupo sobre este tema de que es una cosa que se creía entre alumnos, cuando había un concurso de baile, bailaban mujeres, todos los hombres, o la mayoría de esos por una cuestión de por defecto, debían mantener la boca abierta o sorprenderse de que estaban bailando mujeres. Yo lo pude visualizar en algunos compañeros y la verdad es que fue como que, wow. Para no dar la contra a la persona que dijo eso, mantuve, me acuerdo, voluntariamente abierta mi boca para, digamos, seguir la corriente, digamos, seguir al grupo. Mantuve mi boca abierta voluntariamente contando por 4 segundos en mi mente y luego la cerré. Yo me reía correctamente. Bueno, acá coloco un cuadro. Esto fue hecho el 10 de, a ver, enero, febrero, marzo, el 10 de abril de 2020. XY. En otras palabras, X es tiempo, Y es el tema de la concepción, X1, X2, X3 es el determinado tiempo, Y vendría a ser el espacio, Y1, Y2, Y3, o sea, la concepción del tiempo en el espacio. Puede ser el mismo espacio, pero en diferentes momentos por diferentes sujetos, va a diferir el sujeto, difiere de los sujetos en los diferentes, en otras palabras para que se entienda. Durante el tiempo, las concepciones que tengan los sujetos van a diferir de acuerdo, perdón, esto es un poco complejo, medio confundido es, pero en otras palabras es que durante el tiempo las concepciones van a variar en los diferentes espacios o en el mismo espacio. En ese entonces, si había mujeres bailando, los hombres tenían que quedarse con la boca abierta. Y era algo así, una regla general. Y yo, por no dar la contra, también hacía lo mismo. Pero lo hacía como que voluntariamente, un poco hasta riéndome de los que lo hacían. Y yo, pues, para no quedar como que fuera del grupo. En esos tiempos, tendría pues 7 8 años. Continúo.
Como las aulas eran muy pequeñas y el ambiente institucional era muy cerrado, mi madre motivó a algunas madres de los estudiantes a retirar a sus hijos del plantel y llevarlos a otro colegio. Es lo que yo supe en aquel entonces. El resultado de aquello, hasta donde supe, fue la salida de dos compañeros justo de mi misma aula. Obviamente la mía también, pero hacia otra institución educativa. Luego, 2007-2010, me pasan al otro colegio Mundo en Acción. Este ya no existe. Ya no existe tampoco, pues, se acabó por tema de pandemia. Pese a que tenía toda la infraestructura y creo que hasta la motivación, pero bueno, de una u otra manera ya no existe tampoco. Este colegio estaba en Las Lomas. Y el anterior colegio estaba en Huanchaco y también tenía sede en Las Lomas, pero ya en Las Lomas, creo que sí, en Las Lomas ya no estaba. Ya desaparecieron por pandemia. Bueno, el colegio de Virgen Rosario no desapareció por pandemia, desapareció cuando empezó el tema de los colegios pilotos, se eligieron como colegio piloto, o sea, iba a haber más intervención del Estado para verificar que se haga y que no en el tema de los colegios, y al final la persona que está a cargo dijo, hasta aquí nomás. Y otro colegio Mundo en Acción que estudié desde 2007 hasta 2010, desde de mi cuarto de primaria hasta primero de secundaria, lo cerró por pandemia. Dijo, no, esto no va, se acabó. Se acabó. Bueno, aquí entré 2007. A ver, profesora, tutora. Ok, no hay nombres. Acá hay un queso, queso, eso es más este junto. Ok, no hay nombres, no hay nombres. Más que todo el tema de nombres es lo que me interesa, porque todo lo demás, la historia como tal está bien acá. Bueno, un tal Brian, un tal Mirko. Esto de un tal Brian suena como que medio ofensivo, entonces mejor voy a poner, este año conocí a dos amigos que si estuvieron al inicio del año, voy a poner acá, voy a colocarle acá, mi amigo Brian, más tranquilo y menos malcriado, eran malcriado también como el otro Mirko, pero este era un poquito menos malcriado. Y Mirko, poner, y Mirko. Me acuerdo que le engañaba a su mamá que sacaba buena nota porque le compré cosas. Luego cuando su mamá se enteró, su mamá también era profesora, me acuerdo, hasta que le sacó la micha. Nada tranquilo y muy malcriado. Ya, a ver acá, no se muestran nombres. 2008 pasé a quinto de secundaria. Quinto de secundaria. Ahí me enteré que la directora iba a ser mi tutora. Fue como que, wow, bueno, ya, no importa. Sexto de primaria. Solamente muestro primer nombre, primer nombre. Acá está el conserje Clever. No sé qué será de este chico. No sé, ya tendrá pues sus 40 años, en verdad. Quizá más. Sexto de primaria. No se muestran nombres, no se muestran nombres. 2009 entramos a sexto de primaria. Muestro solamente un nombre. No muestro. Ya, no muestro apellidos porque creo que tampoco me acuerdo. Ni parece entonces me acordaba. A ver, 2010, primer año de secundaria. La verdad que ese año no sé. Dice la verdad, no esperé que ese año sea el último en aquella institución. Ahí es cuando ya dejé de estudiar en ese colegio y pasé a otro. Ok, acá no muestro nombres. No muestro nombres tampoco. No muestro nombres, ya. Y aquí pasamos al último colegio que estudié la secundaria, el CEA, o el Colegio Educativo de Aplicación Juan Pablo II, posteriormente el Colegio Educativo de Aplicación San Juan Pablo II, cuando se beatificó a Juan Pablo II, el Papa, tras la beatificación del Papa referido. Aquí estudié de segundo a quinto de secundaria, de 2011 a 2014. 2011 fue justo cuando fue el tsunami en Japón, me acuerdo. Dice, yo tuve de tutora la auxiliar de mi colegio. Vaya, qué suerte, qué suerte. En mi caso fue la directora del colegio, o sea, y la directora pues era un poco seria, entonces era como que, la directora, pues, ¿no? O sea, te portabas mal ahí, era ya prácticamente expulsión. En cambio, con el auxiliar creo que incluso hubiera sido hasta más chistoso. No sé, también hay auxiliares y hay auxiliares también. En este caso era directora, entonces quinta secundaria, pero tendría cuánto, 10 años, no tenía 9 años porque iba a cumplir 10 años en octubre recién. Y recuerdo que mamá estaba matriculando y me dice, ¿sé qué? La directora va a ser tu tutora. Y yo así como que, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Prácticamente la directora y era la dueña del colegio todavía, era la dueña del colegio. Entonces era como que ya, pues,
Toca con la directora, tienes que estar rectito, si no ya fuiste ya. A ver, aquí entramos segundo, quinto de secundaria. No muestro nombres, no muestro nombres, muestro direcciones, pero no muestro nombres. No muestro nombres. Aquí en 2011 recuerdo que nosotros estábamos en Mansicha, en el Liceo Juan Pablo II, y de ahí pasamos Agua Marina. Dice, tuvimos buenos momentos, la verdad. Claro, es el auxiliar del colegio. Recuerdo cuando estaba acá en José Juan Pablo II, en Pasea Tercero, fue todo 2012. El auxiliar, llegó un auxiliar más chévere del colegio. Se llamaba Einstein. Todos lo molestaban que era Albert Einstein. Todos lo molestaban con Albert Einstein. Pero bueno, Armanís. El año pasado tuve de tutor el subdirector. Subdirector, bueno. Y el colegio Mundo de Acción no había subdirección. Creo que sí había, pero no creo que había. En el otro colegio que estudié, colegio católico, ahí sí había una subdirectora. Que justo la subdirectora era la abuelita de uno de los compañeros de clase. Entonces cuando el auxiliar Einstein se enteró de eso, dijo, ya fuiste ya. Te portas mal de frente a la subdirectora ya. Y el director obviamente era un padre, un sacerdote. Entonces era como que ya fue ya. A ver acá. A ver, acá hago mención de este pata que se convirtió en mi primer amigo, pero le digo nombre y apellido. Nombre y apellido, nombre y apellido. No es un nombre y es un apellido. Claro, y ahí le doy una mención honorífica incluso en la parte ¿cómo se llama? Del capítulo 6. Bueno, en el caso de él lo voy a dejar, es una mención honorífica. No hay problema. A ver, ok, acá está el otro amigo, Pablo. Pablo, un tal Pablo. Ese mismo año me hice amigo de Pablo, mi amigo de Pablo, ya, Pablo de frente. Ok, a él sí le pongo sus dos apellidos y su primer nombre. Está bien, digamos que son amigos, ya no he vuelto a hablar con ellos hace como 3 años, si no me equivoco, más, 5 años. Pero bueno, a ver, por acá hay otro compañero que solamente digo su primer nombre, no hay problema. Por acá tampoco hay solamente un nombre, no hay problema. También igual, padre César, recuerdo que era director. Claro, no hay nombres, o sea, hay nombres, pero no hay apellidos, no hay nombres. Uy, me acuerdo acá de un caso que pasó, claro. Dice, cuando hubo un evento del colegio que hubo, fumaron en los baños de mujeres, me acuerdo, ya que expulsaron, me acuerdo, las chicas. 2012. Y aquí fue cuando mi tutora fue la profesora de inglés, me acuerdo. Tercero de secundaria. A ver, 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 a ver. Claro, este año fue inesperado para todos nosotros. Acá pasó el caso brutal. 2012 fue. Tercero de secundaria. Tercero de secundaria. El 20% de la sección A, el 70% de la sección B y el 30% de la sección C fueron suspendidos. Me acuerdo que lo suspendieron por un mes, si no me equivoco, del colegio. ¿Por qué? Porque se fueron a tomar a espaldas del colegio en el parque. Se fueron a tomar vino, me acuerdo. El padre lo siguió, me acuerdo, el director lo siguió con su carro de lejos, los encontró, los pilló todos encima con uniformes del colegio y todo, tomando atrás del colegio. Suspensión y para rematar, bueno, en el colegio lo bueno en parte, en la mayoría de colegios son 3 trimestres, pero aquí era 4 bimestres. Y eso quería decir que eran, no, 3 bimestres. Porque eran, a ver, era uno, dos, no, está bien, eran 4 bimestres o 3 bimestres creo. Eran 6 meses, no, 4 bimestres, está bien, 4 bimestres. Eran 3 semanas de vacaciones al año, pero eran 2 semanas de exámenes, me acuerdo. Porque al principio era sobre todo un examen diario y luego ya era 2 exámenes diarios, me acuerdo, en una semana terminabas. Pero era bimestral, entonces
A los chicos que hicieron esto, el padre los sancionó, me acuerdo, con promedio cero en el bimestre. Cero. Y obviamente, pues fueron docentes que acataron la orden, dijeron, bueno, cero es cero. La profesora de arte, el profesor de música, por ahí los apoyó y les colocó un 16, un 15 para que tuvieran aunque sea algo. Pero los demás, cero. Yo me acuerdo, cero les pusieron. A todos, cero, para que... Cero, cero, cero. Y lo suspendieron un mes, no, lo suspendieron una semana, 2 semanas, 2 semanas lo suspendieron. Pero tenían cero en el promedio. O sea, tenían que seguir haciendo la clase luego de eso, sí. Pero cualquier participación, nota que tuvieran, era cero al promedio. Cero al promedio del bimestre, cada 2 meses. Aún así, todos creo que aprobaron, pero dos, creo que se fue hace rato el chico, me di cuenta. Pero como decía, eran bimestre y a los chicos que se fueron acá a tomar, lo suspendieron, si no me equivoco, 2 semanas y cero al bimestre. Eran tres, cuatro bimestres, o sea, 3 semanas de vacaciones, pero al año, cada bimestre tenía 2 meses de clases y una semana de vacaciones. Y como los encontraron, los suspendieron, si no me equivoco, 2 semanas y los mandaron con cero al promedio. Los profesores de arte y música les apoyaron algunos por ahí, los hicieron aprobar en un curso o cursos. Pero los cursos que eran matemática, comunicación, los más fuertes, eso sí, cero. Cero le pusieron el promedio. De cero, cero, cero. Todos eran llantos, pedían perdón, pero el padre, el director, fue clarísimo. Suspendió 2 semanas a casa, 2 semanas y cero en el promedio del bimestre. Eran 3 bimestres, 3 bimestres. 3 bimestres entre cuatro. Ah, no, está bien, 4 bimestres a casa, 4 bimestres, está bien. Si con las notas de los 3 bimestres restantes, o sea, de los. Solo tenían. O sea, sus notas iban a ser divididas entre 4 y sobre eso su nota final. Pero con ellos solamente iban a tener 3 notas. Entonces necesitaban como mínimo 20, 20, 20 entre 4 para aprobar pues con un mínimo de 12,5. A ver, ¿qué hace escrito? Dice, me recuerda cuando... A ver, vamos a leerlo desde acá en la página web. Creo que está acá en el chat. Sí. Me recuerda cuando una alumna del otro salón vino a escondidas al colegio, pero no sé cómo llegó del coordinador, lo llamó ella y otras compañeras. Vino escondidas al colegio, imagino que habrá sido suspendida, ¿no? Sí, eso también hubo demasiada vigilancia, porque incluso recuerdo que se dijo, una compañera le dijo a otra compañera, le dijo, ¿sabes qué? Pero si quieres, ven, no hay problema, acá nosotros te hacemos dice, una de ellas era una de mis compañeras. Vaya suerte tuvo que el coordinador no lo llamó y la regañó. Bueno, sí, pues cuando lo suspendieron acá, me acuerdo que incluso una compañera dijo, pero no hay problema, te vienes igual y acá te escondemos, que no sé cuánto. Pero dijeron, no, vamos a estar en la puerta, tales personas no entran. Bueno, no sé si habrán venido, no los habrán dejado pasar, no sé, pero lo suspendieron 2 semanas y cero en el bimestre. De este año casi no recuerdo nada más de este hecho, quizá no hubo cosas importantes, es cierto. 2013 inició cuarto de secundaria. El primer amigo que tuve, Sergio Villanueva, lo conocían como el turista en el colegio porque iba de vez en cuando nada más. La verdad no es solo, me enteraste por tu compañera, bueno, pero de todas maneras, bueno, en este caso se enteró todo el colegio, me acuerdo, porque fue brutal, ¿no? O sea, pasó por decir, finalizó la clase, en la tarde pasó y al otro día tantos, tantos, tantos suspendidos. 2 semanas. Incluso en uno de ellos había incluso el hijo de una profesora, también por ahí el padre medio que le quería perdonar, pero no le perdonó. Todos se han suspendido 2 semanas, cero el bimestre. Fue pues hasta que la profesora ya lloraba, pero no se podía. En 2013 nos mandaron, me acuerdo, un retiro espiritual donde vivían unas monjas. A los hombres colocaron en una parte y a las mujeres en otro lado, si me acuerdo. Yo tuve la suerte de estar en la zona donde nos colocaron en unas camas así, plaza y media. Una cama para cada uno en una sección, porque también estuvo otro que andaban hombres también, pero eran camarotes de una plaza nomás, todo feo, todo ahí. Pero yo tuve la oportunidad de irme en ese retiro espiritual, recuerdo, a una zona que llamaban los elegidos, donde estaban, digamos, los más tranquilos o algo así. A ver, acá qué pasó, algunos minutos de pero
Estos eran unos vagos, sí me acuerdo acá cuando, a ver, estábamos, ya se fue el espectador, bueno, ya se fue el espectador, se perdió la historia, se perdió la historia, pero bueno, no creo que a YouTube tampoco le guste, así que no creo que lo pueda decir. Lo otro no se contó, fue nuestras compañeras. Esta historia sí me gustó, fue chistoso también, como estaba acostumbrado a dormir en su cama de dos plazas. Estaba de acuerdo en una cama de una plaza y estaba en la segunda cama, en el camarote, en el segundo cama de arriba. Se fue a dar vuelta en la noche y se cayó. ¡Ah! Hacia abajo. Nos contaron a todos que era la risa nada más. 2014, mi último año en aquella institución, mi último año en el colegio. Ok, aquí nombro nombre nada más, sus alias que le tenían en ese entonces. Bueno, aquí los nombres a los docentes, a los tutores y a los profesores se les ha dado menciones honoríficas también. Este, creo que siguen enseñando hasta la actualidad. Creo que uno murió, no murió, sigue vivo todavía, sigue vivo. Dice, ¿cuándo estábamos? La verdad, dice, no sé, solo me enteré por mi compañera cuando estaba. Bueno, de todas maneras, debe haber sido un poco traumático para tu compañera. Ok, aquí aprobé a las justas CTA. Y aquí pasaba pues a estudiar arquitectura. Dice, ok, ok, muy bien. Ok, bueno, la cosa es que aprobamos este curso. Recuerdo que hicimos una maquetita, pero aprobamos. Aprobamos. Ok, dice. La subdirectora en dirección nos contó que, chicos, sus papás no habían ido a recoger su libreta y cuando la subdirectora va a ver su libreta solo tenía un 20 nada más en educación física, lo demás eran 0, 0, 0, 0, 0, o 0, 7, 0, 5, 0, 0, 8, 10, 0, 9. Educación física, 20. En algunos fueron malos para las matemáticas, pues son buenos para la pelota, ya, pues. De una u otra forma, quizá hoy en día no sé, es un futbolista, no he vuelto a saber a ese chico tampoco. A ver, por acá muestro nombres. Acá muestro la primera expresión política que tuve en cuarto, bueno, que empezó en cuarto de secundaria y terminó en quinto de secundaria. Ya, a ver. Claro, acá está en quinto de secundaria, acá también acá un hecho antes de la cuestión política. Recuerdo, sí, escena por escena recuerdo. Estaba en quinto de secundaria, era la despedida, me acuerdo. Los chicos de cuarto a quinto. Y dice, cuando esperaba fuera a que inicie todo, dice, chicos de cuarto de secundaria sacaron unos cigarrillos electrónicos. En mí pensaba, creerán quizá que de esta manera no se causan daño. Yo concluyo que sí lo hacían, espero hayan cambiado. Bueno, ese último año inicié a nivel del aula un movimiento de tinte nacional y aunque luego reflexionaría sobre el apoyo obtenido sobre cierto grupo de estudiantes con fines muy claros pero confusos a la vez por falta de una base fundamental